Puede sentarse, hermano, perdón que lo deje de pie. Mi nombre es Andrés Rodríguez, mi esposa Carolina, que está ahí atrás. Somos costarricenses, somos misioneros, somos pastores. Nací en la Iglesia de Dios, Evangelio Completo, en la Central. Mi pastor Guillermo y su esposa Rosita. Aquí dejé el ombligo en la Iglesia de Dios, el ombligo hablando espiritual. Y quiero agradecer a Dios por estar en un lugar donde es mi casa. Las iglesias de Dios son mi casa también. Y siempre que hemos ministrado ahí, el Señor ha sido bueno. Agradecer a la pastora Ana por la oportunidad, a Alan, su esposa, su familia, que lo conozco hace más de 15 o 20 años, una familia linda del Señor, sus hijas y todo lo que Dios ha hecho con ellos. Y bueno, estamos en un tiempo, entre comillas, de vacaciones y visitar familia, pero en el corazón siempre está el deseo de poderle servir al Señor donde quiera que estemos, en todo tiempo, donde quiera que estemos, grupos pequeños, iglesias. Ayer estábamos por la tarde apoyando a un pastor que está plantando una iglesia. Soy amante de plantación de iglesias. He plantado un par de iglesias y he trabajado con muchas iglesias en lo que se llama movimiento de plantación de iglesias. Y bueno, si me pongo a contarle la historia de mi vida, posiblemente no predicaría, porque Dios ha sido bueno y nos ha dado muchas cosas hermosas. Por esas cosas de Dios tuve la oportunidad de tener una beca para estudiar misionología en Inglaterra. Y Dios empieza ahí una aventura. ¿Por qué empieza una aventura? Porque siempre desde que me convertí sabía que iba a ser un misionero por todo lo que el Señor me hablaba y me mostraba. Y trabajamos en una agencia misionera aquí hace muchos años. Y en aquellos días fuimos no solo a conocer más de la palabra del Señor, a prepararnos, sino que la intención era también aprender inglés, porque en un principio la intención era trabajar en el mundo musulmán. Yo hice trabajos en Siria, en Jordania, en el Líbano, contrabandeamos Biblias, por así decirlo. En árabe trabajamos evangelizando musulmanes en el norte del África. Y en Inglaterra tuve una experiencia en el avión. Cuando voy volando sobre la nación de Inglaterra, un 7 de octubre, nunca se me olvida, empiezo a orar por esa nación, por toda la historia que tiene esa nación, una nación que después de que sale del control del papado romano que estaba en España en esos días, la reina Isabel, una mujer de Dios, en aquellos días se levanta en ayuno y se levanta contra aquel control religioso que había en la nación. Y cuando los españoles envían los barcos para atacar a Inglaterra, en el famoso Canal de la Mancha, se dio un suceso de Dios. Toda la nación ayunó por 3 días. La reina puso a toda la nación a ayunar. Los barcos de Inglaterra eran unos barcos pequeños, los barcos españoles eran grandes, habían venido a las Américas. Y cuando estaban a punto de enfrentarse en una batalla, soplaron vientos tan fuertes que todos los barcos españoles se hundieron. Y de ahí se levanta Inglaterra como una nación poderosa. Y cuando ellos se levantan, lo primero que hace es ir por casa, tocando puertas y dándole una Biblia a todas las familias. Una nación que en un tiempo era 100% cristiana y hoy menos del 2% de la nación es cristiana. Una nación con fundamento cristiano, una nación de avivamientos, de hombres poderosos, una nación con mucha historia. Y no sé por qué le estoy diciendo todo esto, estoy tratando de que el Señor me guíe en lo que quiero decir en esta mañana, pero una de las cosas que Dios habló a mi corazón fue que animar a la iglesia a orar, a interceder. Cuando escucho todo el esfuerzo que se hace aquí para que la iglesia colabore, siga adelante,
nosotros debemos de aprovechar todas estas cosas, porque en Costa Rica y en Latinoamérica, sí es cierto, hay problemas, hay circunstancias, pero los cielos sobre Latinoamérica están abiertos a la disposición, a intercesión. Usted no sabe el tesoro en donde Dios le ha puesto en esta iglesia. 33 años, decía la pastora Ana, 33 años, hermano, eso es un regalo de Dios para la iglesia, sin perder la pasión. Las tribulaciones que pasamos los pastores, las dificultades, el 90%, el 80% de las muertes de los pastores son por estrés, son por problemas del corazón, porque es una vida muy fuerte, muy estresante, es una vida que los ataques vienen por todo lado. Y cuando escucho hablar de todo lo que hay para hacer aquí como el discipulado, métase a aprender la Biblia, el método inductivo. Si usted lo conoce bien y lo maneja, usted va a empezar a disfrutar más de la palabra del Señor, porque lo va a equipar, usted va a conocer las reglas de interpretación bíblica y le van a ayudar un montón, hermano. Así que aproveche esos cursos y crezca en Dios, porque si usted se llena de Dios, si usted se llena de esta palabra. Una vez estaba en un lugar y recibí una palabra profética del Señor, y dentro de la palabra, el contenido que decía, al final esta mujer, una profeta americana, me dijo: la efectividad de un ministerio en esta área está en conocer esto, la palabra del Señor. Y cuando usted tiene la palabra, fluye de su vida un río, y usted puede impartir y activar gente bajo el poder de la palabra del Señor. Amén. Así que esta es una pequeña introducción. El martes mi esposo y yo estamos saliendo para República Dominicana, vamos a trabajar con iglesias en República Dominicana también. En fin, hay mucho por hacer. La Biblia nos dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, hermano. Así que vamos a pedirle al Señor que la iglesia de Dios acá en Montecillos, estamos acá en la Playwood, se levante poderosamente, aleluya. Tienen ustedes todo, tienen un local hermoso, están estratégicamente bien puestos. Aquí hay mucha gente que no conoce al Señor, y vamos a llenar este lugar para la gloria de Dios, y le vamos a dar culto al Señor. Y este lugar de la Playboy sabrá que el Dios de nosotros está vivo, aleluya, por lo que Dios hará en este lugar. Bendito sea su nombre. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 15, y mientras usted lo busca, una de las cosas que Dios habló a mi corazón es que debemos de orar, hermano, por las naciones de la tierra, porque hay algo que Dios está haciendo, y ciertamente las naciones están experimentando un ataque fuerte de las tinieblas, y es porque el enemigo sabe que va a venir un movimiento, la última gran oleada de salvación sobre las naciones de la tierra se va a acercar antes de la venida del Señor, y con eso va a haber un movimiento poderoso del Espíritu Santo que va a inundar las naciones, y la tierra va a ser llena de la gloria del conocimiento de nuestro Señor. Así que Génesis capítulo 15, del versículo 1 en adelante. No sé si tenemos a alguien con el piano, o si no, no hay ningún problema. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas,
si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿con qué conoceré que la voy a heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates, la tierra de los la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos y los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jejeseos y los jebuseos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos aquí para honrar tu nombre, Señor, y oramos para que tu palabra traiga revelación a nuestro corazón, y la revelación produzca en nosotros una activación, Señor. Padre, yo digo que propósito grande hay sobre esta casa, Señor, y que tú lo vas a introducir a un nuevo nivel, a un nuevo tiempo, Señor, y que el cumplimiento de lo que has declarado para este lugar, Señor, estos son los días donde tú traerás a cumplimiento, Señor, muchas cosas que has hablado para este lugar. En el nombre de Jesús atamos, Señor, todo principado de la alajuela, Señor, todo lo que se opone para que tu iglesia se levante, crezca, se desarrolle y se multiplique, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Dios, que no hay Dios más grande como nuestro Dios. Aleluya, amén y amén. Tome su asiento, hermano. Y quiero hablar en esta mañana del poder de la revelación. Y quiero comenzar diciéndole que la palabra del Señor es la máxima revelación a la que nosotros podemos acceder. Pero cuando el Señor, al enviar al Espíritu Santo, nos dejó a nosotros otro medio para poder caminar bajo revelación espiritual. Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo que Él nos guiaría a toda verdad, y eso hablaba o implicaba un movimiento también de revelación. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos lo que hoy día está sucediendo, la iglesia del Señor no debería de estar obviando los tiempos en que está pasando, porque estamos en tiempos determinantes concernientes a nuestra vida, a nuestros hijos, a la iglesia del Señor y a las naciones de la tierra. Porque Dios está activando, o Dios está moviéndose sobre su iglesia en este tiempo, aleluya. Y vemos que la iglesia ha venido desde los días de Martín Lutero. La iglesia del Señor ha venido en una revelación progresiva. Eso significa que Dios ha venido trayendo una mayor luz acerca de su palabra, acerca de su propósito, aleluya. Dios, amén. Gloria a Jesús. Dios nos está hablando
de cosas determinantes para este último tiempo, aleluya. La mayor preocupación que tengo en mi corazón como pastor es que nos encontramos a un porcentaje de personas en la iglesia del Señor que no está captando o no está tomando en serio lo que Dios nos está hablando en estos últimos días, aleluya. Y por eso nosotros, como gente de Dios, como creyentes, deberíamos analizar, deberíamos preguntarnos hacia dónde va mi vida, qué está hablando Dios a mi vida, qué quiere Dios que yo haga para este último tiempo, porque cuando usted ve la vida del padre Abraham, hermanos, nos damos cuenta de que este hombre llegó a su destino porque entendió el mover de Dios, entendió la revelación que le fue entregada en su tiempo, y cuando la entendió, aleluya, este hombre entró en otro nivel, en otra esfera, por causa de la revelación que Dios trajo para su vida. Porque Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios de diseños, y Dios, aleluya, habla a su iglesia, habla al corazón de su iglesia para llevarla y activarla a un nivel diferente. Ahora, cuando nosotros vemos esto, hermano, es que la única diferencia que hay entre Abraham y entre mi vida, entre Abraham y su vida, es esta: es que Abraham escuchó, entendió, recibió de parte de Dios algo y se movió y se activó en fe. Y cuando nosotros vemos esto, entonces podemos decir que la diferencia que hay entre Abraham y nosotros es la capacidad que vamos a tener de respuesta concierne a lo que Dios nos ha dicho. La voz de Dios, cuando Dios habla y cuando usted se mete en lo que Dios le dice, primeramente a través de su palabra, pero a través de diversas formas, por medio del Espíritu Santo, que Dios le habla a su iglesia. Cuando usted entiende esto y se da cuenta del poder que tiene la voz de Dios, y lo podemos ver allá en Génesis capítulo 1, en donde dice que había tinieblas, que había oscuridad, pero la voz de Dios empezó a decir que se hicieran las cosas. Y cuando Dios empezó a hablar allá en Génesis capítulo 1, todo empezó a tomar forma, todo tuvo que someterse a lo que Dios estaba diciendo. Todo el caos que había ahí, toda la oscuridad, tuvo que someterse a lo que Dios estaba hablando, aleluya. El poder de la voz de Dios creó los cielos, creó la tierra, aleluya, creó toda la abundancia de las criaturas, aleluya. Ahora, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 15, dice la palabra, dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Esto es una revelación. Dios trajo un momento del Espíritu sobre este hombre y le habla. Y cuando usted analiza ahí en Génesis capítulo 15, usted se da cuenta que Dios viene al encuentro con Abraham y le habla de varias cosas. En primer lugar, Dios le habla de la protección. En segundo lugar, Dios le habla de que Sara dejaría de ser estéril. En tercer lugar, Dios le habló de los hijos de la promesa. En cuarto lugar, Dios le habla de su descendencia y dice la palabra que serían como las estrellas de los cielos. En quinto lugar, Dios le habla de la esclavitud que recibiría su descendencia. Y por cuánto tiempo, le dice a Abraham, 400 años van a estar en una esclavitud. Número 6, Dios le dice a Abraham de la riqueza que tendría su pueblo después de ser libre de la esclavitud. Número 7, Dios le habla a Abraham y le dice específicamente de los límites de la posesión que iba a tener Israel y que sucedería en los días de Josué. Dice la Biblia, desde el río Éufrates hasta el gran río de Egipto. Y por último, Dios le habla de 10 reyes que Israel va a confrontar en el tiempo de la posesión, del cananeo, el gergeseo, el hebeteo,
pero eso, transmitiéndolo al día de hoy, son 10 tipos de principados espirituales que Israel tenía que confrontar para entrar a la tierra prometida. Jesús dijo esto, escuche, porque usted lo ha leído quizás, pero no lo hemos captado. Jesús, hablando con los fariseos, le dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Dios llevó a Abraham por la revelación 2000, 3000, 4000 años adelante, y vio sus generaciones y vio su futuro. La Biblia dice en el libro de Malaquías: he aquí, yo soy Jehová y no cambio. El problema es que Dios le habla hoy a su iglesia. El problema no es la voz de Dios, porque Dios habla. Él, cuando tiene que hablar, habla y se mete donde Él quiera meterse, porque Él es el Dios todopoderoso y Él hace como Él quiere. Y Él quiere meterse en las cantinas, en los prostíbulos, en los bares, aleluya, en los hospitales, en las iglesias. El problema ha sido que la iglesia no ha tenido el carácter para caminar con la revelación que Dios nos ha dado y ir hasta el final, pase lo que pase, y pagar el precio que tengamos que pagar para ir hasta el final con lo que Dios dijo, hermano. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, la revelación de Dios es esencial para nuestra vida cristiana, hermano. Por eso Abraham fue acertado con su propósito. Y necesitamos, aleluya, que Dios no solamente nos revele cuál será nuestro siguiente paso, sino también todo lo que el enemigo va a querer traer a nuestra vida, o todo el diseño que el enemigo quiera preparar para que sean destruidos en el nombre de Jesús. Ahora, revelación significa manifestar algo, mostrar algo, revelar algo, explicar mediante una narración, enseñar, amonestar, advertir o dar respuesta a algo. Aleluya. Por eso, hermano, nosotros tenemos que caminar bajo lo que Dios nos ha dicho y tenemos que ir con eso hasta el final. Y vemos algo aquí importante, porque la revelación tiene 3 aspectos importantes, o tiene 3 funciones importantes. Número 1, la revelación hace que las cosas oscuras se aclaren. Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta será: ¿cuáles son esas cosas grandes y ocultas que Dios quiere mostrarme? Lo segundo es: ¿por qué Dios quiere mostrarme grandes cosas que están ocultas? Gloria a Dios. ¿Sabe usted que Dios habita en su eternidad? ¿Sabe qué saca a Dios de su eternidad? La adoración. Cuando usted adora a Dios en espíritu y en verdad, la adoración saca a Dios de su eternidad y viene a manifestarse en su pueblo. Número 2, la palabra de revelación saca a Dios de su eternidad, y es cuando Dios desciende con poder y la iglesia empieza a manifestar milagros poderosos. Aleluya. Número 2, la revelación saca a la luz todas aquellas cosas que están ocultas. Y una definición de revelación es Apocalipsis, que significa destapar, que significa revelar algo que está oculto para que pueda verse y conocerse tal cual es. Cuando nosotros vemos esto, definitivamente necesitamos entrar en un nuevo nivel de intimidad con el Señor, para que venga un nuevo nivel de revelación a nuestra vida y caminar conforme al plan de Dios. Yo quiero decirle algo en esta mañana: hay gente que Dios le habló hace 15, 20 años, hay gente que Dios les dio sueños, les mostró claramente el propósito para sus vidas, aleluya, pero como no asumieron, no caminaron bajo el diseño de Dios, se volvieron cristianos de bajas calorías, cristianos light. Porque cuando usted toma lo que Dios le ha dicho en su vida y camina con eso, la unción sobre su vida reposa, hermano.
La unción sobre su vida reposa. Cuando Caleb va a Josué le dice, todavía tengo 40, hoy tengo 80 años y la fuerza que operaba en mí cuando yo tenía 40 es la misma, puedo ir a la guerra, entrar y salir. Yo creo que lo que ese hombre dijo fue, por causa del propósito, por cuanto no me separé del propósito, por cuanto fui obediente al Señor. La unción que me acompañaba cuando tenía 40, hoy que tengo 80, por cuanto no me salí del propósito, sino que he sido valiente, he caminado. La unción que me acompañaba cuando tenía 40, hoy que tengo 85, todavía me acompaña. No es una cuestión de fuerza de hombres, es si Dios está contigo, hermano, para hacer y para levantarse. Y número 3, la revelación muestra signos que nos van a señalar el destino de nuestros caminos, hermano. Nosotros tenemos que volver o conocer o pedir hoy, aleluya, revelación a nuestras vidas y a nuestras familias para entender verdaderamente el diseño y el propósito del Señor. Voy a decir algo con mucho respeto y sin ser atrevido, pastora, pero esa visión de levantar niños para que sean adoradores, aleluya, eso hay que meterle, hay que formar una generación desde muy temprano de niños que sepan adorar al Padre, aleluya, que tengan una experiencia con el Espíritu Santo, como Samuel, que a muy temprana edad ya escuchaba la voz de Dios. Desde los fuertes para el Señor, aleluya. Aleluya. Tenemos que vivir, hermano, bajo un espíritu de revelación continua, como dice el libro de Efesios, aleluya. Es importante ir más allá de nuestros pensamientos y pasar de un nivel, de un lugar, aleluya, diferente, para ser vestidos totalmente de un nuevo nivel y desarrollar la mente de Cristo. Porque cuando usted y yo entramos bajo esa actitud, ya no tendremos revelación cada 15, cada 20 años. Ya no diremos, es que Dios me habló después de 15 años, después de 10 años, sino que se activará algo constante sobre tu vida, sobre tu corazón. Vendrá continuamente, será como un río, hermano, del Espíritu Santo. Pero es necesario, aleluya, iglesia del Señor, es necesario cambiar nuestra forma pensante, porque Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que conozcan, para que sepan lo que Dios tiene para ustedes, que es su voluntad, y eso implica revelación. Es buena, pero hay que renovar la mente, hermano. Porque si no hay transformación aquí, seguiremos participando de las migajas del reino de Dios, pudiendo comer la cena entera, hermano. Escuche, lo que usted le da a su mente, ese será el nivel de revelación que usted tendrá y que afectará su vida, su libertad en su cristianismo, y que afectará su expansión en el reino de Dios, para bien o para mal. Lo que usted deposite aquí revelará el nivel de libertad y de expansión que traiga sobre su vida. Mucha gente quiere vivir en abundancia, en bendición, en prosperidad, y eso no está mal, porque Dios quiere darnos. Pero si no hay en nuestra vida revelación para ejercer dominio y autoridad, entonces nuestra herencia no irá más allá, hermano. Estaremos comiendo migajas. Por eso, cuando usted va a la palabra, Dios le dice a Israel que después de que lo saca de Egipto, le dice, te saqué para darte herencia, tierra, expansión y abundancia. Te saqué para darte paz y para prosperarte. Cuando el Señor le dice a Israel, te saqué de aquella tierra, de la tierra de Egipto, hermano,
Y que había en Egipto, había esclavitud y había un montón de cosas. Y lo mismo ha hecho el Señor hoy día. El Señor nos ha sacado de aquella tierra para darnos una tierra buena, ancha, expansión, dominio. Hay muchos creyentes que le tienen miedo a estas palabras, pero ese es el Dios que usted y yo tenemos. El reino de Dios no se estanca, crece continuamente todos los días. Y usted tiene que crecer con el reino de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿cómo puedo yo traer sobre mi vida una activación? ¿Cómo puedo yo operar bajo la revelación continua del Espíritu Santo? En primer lugar, crea que Dios tiene revelación para usted y que la tiene de diversas formas para comunicarlas. En primer lugar, su palabra, sueños, visiones, palabra profética, éxtasis, experiencia con el Espíritu de Dios. Número 2, esté abierto y atento a lo que Dios le está diciendo y no dude en su corazón. Y número 3, entre en una nueva esfera de fe por causa de lo que usted recibió, por causa de lo que Dios le dijo. Entre en una nueva esfera de fe. En otras palabras, responda adecuadamente a la revelación que Dios le está dando. Y número 4, renueve su mundo pensante todos los días. Aleluya. Y cuando nosotros caminamos bajo esa actitud, entonces Dios traerá sobre nosotros, aleluya, el entendimiento claro de su propósito y de su voluntad. Una de las cosas por la que más a mí la gente me pide oración cuando voy a las iglesias es: pastor, ore por mí para saber qué quiere Dios conmigo. Cuando una persona me dice eso, en algunos momentos le pregunto a la persona: ¿cuántos años tiene usted de estar en el cristianismo? Y algunos me dicen 10, 15, 20 años. Y yo digo, dentro de mí me da dolor y digo: Señor, 20 años en el cristianismo, 10 años, 15 años, y todavía no conoce lo que Dios tiene para sí. ¿Qué ha hecho con sus 20 años? Y hay otros que me han dicho: pastor, la palabra que usted me dio, el Señor me la ha dado 7 veces. Y yo digo: hay que ser demasiado cabezón para que Dios te hable 7 veces. Ahora le voy a hablar rápidamente de algunos principios por el cual la iglesia del Señor debe de caminar bajo la revelación de Dios. Número 2-6 dice: y le dijo: oíd mis palabras, y cuando vaya entre vosotros profeta de Jehová, me le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Job 33:14-16. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala el consejo para apartar al varón de la soberbia y detener su alma del sepulcro y su vida perezca espada. Dios sigue hablándonos a través de estas formas. Dios sigue hablándonos por su palabra. Dios sigue hablándonos por visiones, por sueños, aleluya, para advertirnos, para ayudarnos, para dirigirnos. Dios sigue compartiendo su corazón con nosotros. Ahora, volviendo a Génesis capítulo 15, vino a mí la palabra de Jehová a Abraham por visión. O sea, Abraham estaba despierto y en ese momento tiene una experiencia con el Espíritu Santo. Los que han tenido el don de ver visiones se dan cuenta que es como cuando usted prende un televisor y entonces le empieza a usted a ver como una película que le pasan al frente suyo. Con sus ojos abiertos, usted empieza a ver una serie de sucesos
Eso es lo que le pasó a Abraham. Viene Dios al encuentro de Abraham, aleluya, y le revela cosas, aleluya. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando ahí, Dios está alimentando a Abraham con una visión, con un proyecto de vida para él. Y cuando nosotros vemos esto, nos preguntamos, ¿qué es visión entonces? Visión es ver algo por adelantado. Abraham vio sus generaciones por adelantado. Cuando usted camina, aleluya, con entendimiento, los padres de las familias, los padres que tienen hijos, aleluya, cuando caminan bajo la revelación de Dios, ellos pueden ver, aleluya, su descendencia por delante. Dios les puede hablar y ellos pueden declarar cosas sobre sus nietos, aleluya, y sobre sus bisnietos aún por causa de la revelación. Abraham vio 4, 5, 6 y muchas más generaciones adelante. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana o yo me estoy complicando mucho, hermano. Pero usted en esta mañana no puede salir, aleluya, de este lugar. Si usted de los que por 10 años, 5 años, 15 años, 2 años no sabe qué hacer en el reino de Dios, hoy usted esta mañana no puede salir así, aleluya, porque usted tiene que orar y decir: Señor, perdóname, posiblemente porque he sido desinteresado y hoy voy con todo. O tal vez usted tenga que decirle: Señor, hoy quiero conocer eso que tú tienes para mí y voy a caminar. No importa las consecuencias, voy a caminar hasta el final con lo que tú me has dicho, aleluya. Hace muchos años atrás llegué a la iglesia de Dios, el Techo Verde, a predicar, hermano. Hace mucho tiempo atrás estaba sentado en una silla esperando que me pasaran para predicar. De repente vino un hombre que nunca había visto, nunca había conocido. Vino a mi cara y cuando llegó ante mí llegó turbado. Su cara estaba turbada profundamente. Me abrazó y empezó a llorar. Y empezó a decirme: pastor, ore por mi familia. Estoy pasando un momento difícil. Y él agarró algo y me lo metió en el saco. Yo no sabía qué era. Y cuando él hace eso, el Señor me dice: dile que por cuanto honró, yo lo honro. Y lo llamé y le dije: hermano, tengo una palabra de Dios para usted. Y le solté lo que Dios estaba en mi corazón. Escúchenla, el poder de lo que puede cambiar cuando nos sometemos a Dios. El poder de la revelación es muy grande. Y estoy atañendo a esto en esta mañana, porque la iglesia tiene que volver para entender a Dios, su mente y su corazón para un lugar. Aquí no estamos para, aleluya, para hacer iglesia. Usted sabe que este lugar es importante. Este lugar es un altar al cielo. Esto es un lugar que conecta la tierra con el cielo y bajan ángeles que son los que vienen y traen milagros, traen palabra de Dios, traen sanidades, aleluya. Este es un lugar importante, por eso tanta guerra, por eso tanta lucha, por eso hay que ser muy esforzado y seguir adelante con 10, con 5, con 20, con 100, con 1000, porque no es un asunto de gentes, aunque Dios nos llamó a ganar las almas, pero hay que entender que cuando usted tiene un propósito, aleluya, y sobre todo en el área pastoral, ya usted no se enfrasca o se debilita en cosas que son superficiales, sino que usted se gasta por la visión de Dios. Y aquel hombre me abrazó y me dijo: mi esposa me dejó. Y cuando estamos hablando, a su teléfono le entra un mensaje. Yo nada más le dije: el Señor te dice que por cuanto honraste, y por favor no me malentienda, porque en ese momento yo no sabía que me había dado. Él me dio una ofrenda, yo no se la pedí. Yo no estoy diciendo que esta mañana que el dinero hace que Dios, aleluya, active su gloria y su presencia. Yo no estoy diciendo eso. Dios no dijo: dile que por cuanto el hombre puso platica, entonces ahora sí me voy a operar y voy a hacer. No, la palabra que usó Dios en el Espíritu para mí fue honra. Dile por cuanto honró que yo lo honro. Y cuando estamos hablando,
le entra un mensaje a su teléfono y era su esposa diciendo: mi amor, perdóname, he sido ingrata, empezó la mujer a decir un montón de cosas en aquel texto y le dijo: hoy mismo regreso a la casa y hoy mismo restauro mi matrimonio. Hermano, denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Para qué es visión? Visión es ver por adelantado, hermano. Cuando usted tiene visión, usted siempre anda adelante, hermano. Usted anda adelante del enemigo, aleluya. Número 2, visión es ver, aleluya, lo que todavía nadie se ha imaginado. Y esto me recuerda 2 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y Dios tiene preparadas buenas cosas para los que le aman. En tercer lugar, visión es atreverse a creer lo que Dios nos ha mostrado sin importar los comentarios de los ciegos. Número 4, visión es ver lo que Dios está viendo. Y por último, cuando usted tiene visión, usted entra en un nuevo nivel de reino por causa de entender el diseño y la revelación que Dios tiene para su vida, aleluya. Entonces, rápidamente le voy a hablar de 3 principios vitales, importantes para ser activados bajo la revelación. En primer lugar, la palabra de Dios nos viene por revelación o por visión, porque Dios quiere producir en ti algo extraordinario, algo grande. Cuando Dios llama a Abraham y le muestra y le da una visión y le da una revelación de lo que va a suceder en su descendencia, dígame si a usted no le gustaría conocer y saber qué va a pasar en sus próximas 6, 7 y 8 generaciones por delante, que usted lo sepa hoy en este tiempo. Es Dios llevándote adelante, y es lo que Dios hace con Abraham. Pero cuando usted analiza sabiamente, usted se da cuenta que lo que está sucediendo ahí es que Dios está depositando una semilla por causa de fe, una semilla en tu vientre espiritual, para que tú seas activado para algo grande. En primer lugar, Dios nos habla, Dios pone una semilla porque Dios quiere producir algo grande en ti. Con 3 amenes Dios lo va a hacer, aleluya. Dios se le revela a Abraham. El hombre ni siquiera tenía todavía a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Dios le muestra su descendencia, su protección, los tiempos de dificultad, los tiempos de prosperidad, la tierra que va a poseer y los enemigos que va a destruir. ¿No es grandioso nuestro Dios? He aquí, yo soy Jehová y no cambio. Cuando la revelación viene a ti, es una semilla que es puesta en tu espíritu. Y Dios espera que los Abrahames de este tiempo caminen y vayan adelante con aquello que Dios dijo. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, tengo negocios que voy a hacer contigo. Y le muestra, hermano, le muestra una grandeza poderosa de lo que va a hacer, aleluya, Dios con él. El problema es que demasiada gente espera muy poco, pide muy poco, recibe muy poco y se contenta con muy poco. Y cuando Dios pone en nuestra vida una semilla, Dios desea producir en tu corazón algo grande, y por eso Él te da visión, por eso Él te da revelación, para que comprendas que este solo es el inicio, que tu postrero va a ser grandioso, no solo por ti, sino los tuyos, tus hijos y todo tu entorno será bendecido por causa de lo que Dios hará contigo, hermano. Por eso tenemos que levantarnos.
Yo le digo a la gente en Inglaterra, créale a Dios por cosas grandes. En Inglaterra, hermano, la gente vive en cuartos muy pequeños y viven como sardina en lata. Y yo le digo a la gente, créale a Dios por cosas grandes, por una casa grande, por una casa que Dios se la puede dar aquí o en cualquier parte del mundo, porque Él es el dueño del oro y la plata. El problema ha sido nuestra mente, aleluya. Hay mucha estrechez mental, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Quiero declarar algo en esta mañana que estoy viendo en mi espíritu, aleluya. Y estoy viendo esta iglesia llenarse. Y el Señor me habla hasta de seis cultos en un día van a llegar a ser en este lugar. Y los 6 cultos van a estar llenos, van a entrar y van a salir. Por una puerta salen y por la otra entran, porque Dios tiene planeado llenar este lugar y hacer cosas grandes y extraordinarias con este lugar, aleluya. Dios le dijo, he descendido para librarlos de la mano de Egipto y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, a una tierra ancha. Esa es la expresión que usa Dios. A una tierra que fluye la leche y la miel, aleluya. Que había en aquella tierra, ya lo dije antes, aleluya, había angustia, había esclavitud, había limitación, había opresión, había escasez, aleluya. Pero cuando Dios le habla a Moisés, le muestra una semilla de grandeza de lo que Dios va a hacer con él y de su poder. Y el hombre se metió en el negocio con Dios. Aunque a Dios le costó un poquito Moisés, hermano, pero se metió en el negocio con Dios. Y cuando se metió en el negocio con Dios, la unción estaba sobre él. Y un hombre lleno de la gloria de Dios por causa de una revelación, por causa de un tiempo que entendió la visión de Dios para su vida y para el pueblo, aleluya. Por un hombre que caminó, un solo hombre se trajo el gobierno más grande de toda la época de aquellos días, hermano. Ahora la palabra ancha refleja la intención de Dios. Y no le estoy hablando de prosperidad, no se confunda, no he venido a hablarle de dinero. Estoy hablando de que Dios quiere darle, aumentar su vida, sus cosas, su fe, su ministerio, sus hijos, aleluya. Usted se merece lo mejor para Dios. Porque si usted prospera, el reino de Dios prospera. Si usted crece, el reino está creciendo con usted, aleluya. Yo sé que la Biblia habla de las tribulaciones y los problemas. Por eso le dije, Dios le reveló a Abraham en el paquete el tiempo de la angustia, los días principados que Israel tenía que confrontar en la guerra. Y esto es en la guerra espiritual. Por eso aparecen esos nombres: el Eteo, el Gergeseo. Dios está hablándonos algo ahí de principados que están en lugares para que el pueblo de Dios no se asiente. Y esa palabra en hebreo, la palabra ancha, en hebreo la palabra es rahab, que expresa la idea de algo muy espacioso, algo con mucha libertad, algo amplio, algo sin límites, algo que se puede ensanchar, algo que se puede aumentar. Por eso tenemos que renovar nuestros pensamientos, hermano, y nuestra forma de orar al Señor, aleluya. Sueñen grande, aleluya, que usted puede tener todos sus anhelos desde una perspectiva con una actitud santificada. Dios tiene lo mejor para usted y para nosotros, aleluya, pero tenemos que transformar nuestra mente. Israel, de un momento de ser esclavos, pasaron a un momento a ser la autoridad en el lugar donde fueron establecidos. Traían el dinero, traían un montón de cosas y traían el poder de Dios con su vida, hermano. En primer lugar, Dios pone una semilla en tu vida y te dice: esto voy a hacer contigo. Este es mi diseño para contigo. Hermano, yo me he soñado 2 veces resucitando muertos. No me ha pasado todavía, pero estoy esperando. Me va a pasar.
No sé cuándo ni cómo, pero en el sueño, en aquel momento de Dios, es algo tan extraordinario, hermano, ver el poder de Dios manifestarse. Y Dios quiere traer esa gloria sobre nosotros, aleluya. Abraham Lincoln se lanzó varias veces a presidente de los Estados Unidos. Y en una de esas que perdió, una vez más, vino un periodista y le dijo: ¿no estás cansado, señor Abraham, de ser un fracasado? Y él dijo: yo no soy un fracasado, es que algo no estoy haciendo bien. Y Abraham Lincoln, cuando llega a la presidencia, es el hombre que Dios usa para traer la abolición de la esclavitud de los negros en los Estados Unidos, porque tenía una semilla. No importa lo que hoy todavía no salga en tu vida, y quizás has orado, usted no es un fracasado. Usted no es una fracasada, solamente hay algo que quizás no estamos haciendo bien. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Gandhi, el gran líder de la India, Gandhi estudió en Inglaterra y fue un abogado. Y Gandhi llegó a una iglesia, y cuando iba a entrar a la iglesia, los porteros lo pararon y le dijeron: señor, usted no puede entrar. Y él dijo: ¿por qué no puedo entrar? Y en una forma gentil le dijeron: usted no puede entrar por su color de piel. Años después, Gandhi dice: me gusta Cristo, es un hombre bueno, es un hombre amoroso, es un hombre especial. Todo lo que él habló lo hizo y lo cumplió. Es un hombre de respeto, dijo Gandhi. Pero dijo: pero no me gustan sus discípulos porque no se parecen a él. Dios quiere producir en ti algo grande. Yo tengo una lucha, hermano, porque yo pastoreo una iglesia que es pequeña. Por las condiciones, cuando usted es un misionero afuera, usted tiene que ver cómo arma, perdone que lo use de esta manera, la expresión, cómo armas un producto para que todos caminen en una misión. Tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Portugal, de Francia, no se ha convertido, de Italia, no se ha convertido el hombre, pero ahí va a la iglesia. Gente de Ecuador, gente de Honduras, gente de Paraguay, gente de España. Y es cómo metes a todos. Porque todos tienen un background diferente, un pasado de iglesias diferentes. Algunos pentecostales, otros bautistas, otros más liberales. Y te vienen y te dicen: pastor, el domingo es el día de la madre, ¿qué vamos a hacer? Y yo me quedo pensando: el día de la madre. Y como los que más tengo son colombianos, entonces uno se da cuenta que es el día de la madre en Colombia, pero ellos quieren celebrar el día de la madre para todo el mundo. Porque en otros pueblos es diferente. En mi país, aquí es el 15, ¿verdad? Allá es en marzo. Y usted sabe que una iglesia ya se dividió por eso, hermano. Ya dónde estamos. Habían dos grupos, unos peruanos y otros colombianos. Entonces venía un predicador colombiano, no iban los peruanos. Venía un peruano, no iban los colombianos. Porque era una lucha de poder, de egos, de orgullos.
Y entonces yo dije, sí, averigüé, le digo, hermano, ¿cómo es esto que el Día de la Madre? Me dicen, pastor, es el Día de la Madre, pero en Colombia. Y entonces dije, Señor, dame sabiduría. Usted le dice a la gente a veces que no, y toda la gente se resiente y no vuelve en 6 meses. Y entonces pregunté cuándo es el Día de la Madre en Inglaterra y fui con un edicto. Y dije, voy a hacer un edicto aquí, hermano. El Día de la Madre se celebra el día que en Inglaterra se celebra el Día de la Madre y nadie más me diga nada más. Y se acabaron los problemas. Pero tú no metes un producto con gente que algunos te creen en el poder, en la revelación de Dios. Otros no creen en las lenguas. No creen en el movimiento del Espíritu. Y entonces la lucha que tengo es porque mi corazón está en plantar iglesias. Y me siento a veces ahí amarrado, hermano. Yo llamé, cuando el pastor de Dominicana me invitó y le dije, hermano, llévenme donde sea. Llévenme a casa, llévenme al hospital, llévenme al parque, llévenme un bafle para ir a predicar a los parques de Cristo. Que me ha venido a mi corazón en estos últimos tiempos una fuerza, un deseo por servirle, por entregarme al Señor. Hay una insatisfacción, hablando sanamente, porque hay cosas que se me han sido prometidas que tengo que ver en cumplimiento en mi vida. De verdad, se lo digo de todo corazón, de verdad hay cosas en mi vida que ya se murieron, hermano. Cosas del mundo, vanidades, ya no están en mi corazón. Antes me ponía un pantalón y decía, no, esto no debo, ahora todo lo que sea, hermano. Ya no me complico. Antes era muy importante que la camisa, que la corbata. Yo llegué a una iglesia en Nueva York y no me dejaron predicar porque no tenía corbata. Y yo dije, ¿en qué estamos? Llegué a otra iglesia en Puerto Rico y tenían 2 altares, hermano. Y pregunté, ¿por qué hay 2 altares? Me dice, porque el hombre es con mucho orgullo. Me dice, porque abajo predican las mujeres y arriba predicamos los hombres de Dios. Y yo traía un mensaje ese día y yo dije, así es la cosa, y lo cambié y prediqué el arma secreta de Dios para este último tiempo, la mujer. ¿Sabe por qué el diablo está molesto con las mujeres? Que son las que oran, son las que están en la casa de Dios. Cuando usted va a reuniones, 20 mujeres y 2 hombres. Ellas son las que han sostenido la iglesia en estos últimos años. Ellas son las que le han dado vida con sus oraciones, con sus ofrendas, con su fidelidad. Porque cómo ha costado levantar el sacerdocio de los hombres. Hermano, yo dije ese día, aquí o me echen, o no me dejan terminar, o me escuchan. Y Dios descendió ese día, hermano. Y Dios me dio gracias. Ya me salí del sermón, hermano. Ya voy a terminar. Número 2. Dios no solo pone en nosotros una semilla, sino que Dios espera que aquella semilla tenga una reacción. Le voy a decir algo que el Espíritu me está hablando proféticamente. Aquí hay gente que Dios puso una semilla hace muchos años y se secó, pero Dios dice en esta mañana, le voy a dar vida. Una vez más le voy a dar vida a tu semilla. Le voy a dar vida a tu semilla. En muchos propósitos que se quedaron estacionados, Dios los va a levantar en este tiempo. Usted va a ver gente aquí que usted dice en qué momento se levantó en la palabra activada sobre ellos. Se van a levantar hombres y mujeres en esta casa con ministerios de Dios poderosos. Aleluya. Porque hay gente que su semilla está apagada, pero Dios le va a dar vida, Dios le va a dar vigor. En segundo lugar, Dios espera de parte de nosotros
una revelación en base a lo que Él ha dicho y en base a lo que Él nos ha mostrado. Aleluya. Dice Hebreos 11:8, hablando del padre de la fe: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿A qué obedeció Abraham? Es la pregunta. Obedeció a la revelación, al diseño, a lo que se le fue dicho, a lo que se le fue mostrado. Porque Abraham obedeció a lo que se le fue mostrado. Y dice la palabra que él, cuando obedece, dice la palabra, entonces Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber hacia dónde iba. Déjeme decirle algo: Dios no nos da el diseño total porque Dios quiere ver nuestra fe, Dios quiere pesar nuestro nivel de obediencia. Y cuando usted camina, entonces Dios es como ese mapa. Dios te da una primera ficha, si usted sigue caminando te da la segunda, te da la tercera, y empiezas a entender el mapa, empiezas a entender aquel rompecabezas espiritual de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero Dios espera de parte de nosotros una respuesta agresiva de ir hasta lo último. Abraham obedeció a lo que se le fue dicho. Respondió. Usted tiene y yo tenemos que tener una respuesta positiva a lo que Dios nos haya dicho. Por más pequeño que usted piense que aquello es, que está en su corazón, como quizás cuidar unas puertas. Déjeme decirle que el primer portero de la Biblia fue Josué. La Biblia dice que Moisés entraba al tabernáculo y salía de orar y cerraba la puerta, y el que estaba ahí cuidando las puertas del tabernáculo era Josué. Era el primer portero quizás de la iglesia, hablando de una forma simbólica. Pero años después, aquel que empezó cuidando una puerta se volvió el gran líder de Israel. Escuche, y no solo el gran líder, el sucesor de un gran hombre como Moisés. Porque no era fácil recibir aquel relevo, porque la gente iba a ver que Dios había hecho maravillas con Moisés. Lo mismo pienso cuando estudio a Timoteo. No fue fácil cuando Pablo deja la iglesia en Éfeso tomar él la batuta, pero era valiente. Por eso no tomen poco lo que usted hace hoy aquí. Sea limpiando este altar, sea acomodando una sillita. Si usted tiene visión, usted sabe que ahí usted no se va a quedar, que ese es el comienzo. Y si le toca quedarse ahí, pues vamos a desarrollar fidelidad. Dios espera que nosotros respondamos, aleluya, a lo que Él nos ha dicho, aleluya. ¿Cuánto más tiempo tengo, hermano? Tengo 10 minutos más, 5 minutos más. Bueno, allá son las 3 de la mañana, así que todavía tengo tiempo. Pero escuche algo. Yo pienso que en este segundo nivel es donde más a la gente le cuesta responder a lo que Dios les ha dicho. Y existen varios factores. Cuando usted va al libro de Jeremías 29, capítulo 10, Jeremías 29, versículo 10, el Señor trae una palabra profética, o sea, Dios trae una revelación. Y dice ahí: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo lo voy a restituir, yo lo voy a visitar, yo lo voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra, lo voy a regresar a este lugar. ¿A cuál lugar? A un lugar de libertad, de expansión, de posesión, porque Israel había sido cautivo, pero Dios había hablado que en los próximos 70 años, y cuando llegara el cumplimiento, ellos iban a ser liberados de aquel lugar. Ahora, yo debo de comprender que cuando Dios habla a mi vida,
el primero que se va a levantar es el enemigo para robarnos lo que Dios quiere hacer en nosotros. El enemigo siempre intentará torcer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o quiere hacer en nuestras vidas. Y en esta historia, Israel está en cautiverio. Llega el tiempo de cumplimiento de lo que el profeta había dicho. La palabra cae, se activa, se abre un diseño de Dios en aquellos días y Dios se prepara para libertar al pueblo en aquellos días. Pero pasa algo ahí. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que cuando ellos están en Babilonia, reciben una palabra del Señor de que los va a llevar el Señor a un cambio profundo, aleluya. Y ellos sabían que la voluntad de Dios no era quedarse en Babilonia, sino que ellos tenían que regresar para reparar el templo del Señor que estaba destruido, volverlo a levantar. Y empezaron algunos a ir con la palabra, porque otros se quedaron en Babilonia porque se habían asentado, tenían negocios y dijeron: ¿para qué vamos a ir allá? Si aquí estamos bien, aquí estamos prosperados, aquí está el negocio, ¿por qué hay que ir hasta allá? Pero Dios había dicho que había que salir de Babilonia, que había cumplimiento, que había que levantar el templo para volver a adorar al Dios del cielo. Y dice la Biblia que solo unos pocos salen y se van a hacer el trabajo de restauración que Dios tenía con ellos. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que cuando ellos empiezan a hacer lo que Dios les había dicho que tenían que hacer, en vez de luchar por lo que Dios había dicho, aleluya, los hijos de Israel empiezan a ceder poco a poco. Y ese es el mismo efecto hoy día sobre muchos creyentes que alguna vez Dios les habló, Dios les dijo algo grandioso para sus vidas. Empezaron bien, pero poco a poco empezaron a ceder. Y hoy nos encontramos con mucha gente que ya no quiere, o quiere poco con Dios, o no quiere casi nada con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el pueblo empieza a ceder, hermano, el enemigo crea, puntos de apoyo, y empieza la revelación de Dios, empieza a ser afectada en ellos. Y esto puede pasar igualmente en nuestros días, aleluya. Y pasan tres cosas importantes en aquellos días por causa de que poco a poco empezaron a ceder. Entonces el enemigo trajo sobre ellos, en primer lugar, ellos caen en un desánimo. Ellos empiezan a preguntarse: ¿por qué Dios nos está llamando a reconstruir el templo? Y podemos decir hoy: ¿por qué Dios nos está diciendo que tenemos que venir al discipulado, que tenemos que ganar las almas? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y mucha gente hoy empieza: ¿por qué Dios? Hermano, yo me asusto cómo la gente deja las cosas de Dios de una manera tan fácil. Yo me asusto cómo la gente abandona la iglesia por nada. He llegado a la conclusión que verdaderamente no han conocido al Señor, y usted los ha visto cantando, los ha visto orando, pero en lo mínimo, cuando se les viene algo, el enemigo los asusta un poquito, empiezan a ceder. Y empiezan a preguntarse: ¿por qué tengo que hacer eso? Fue lo que les pasó a ellos. Vino en primer lugar un desánimo, después caen en una desilusión, porque las cosas no empiezan a marchar bien. Y comenzaron a preguntarse si realmente Dios había hablado y si realmente era la voluntad de Dios que edificara. Lo mismo lo vemos hoy día. Cuando hay presiones, problemas, escasez, la gente empieza a dudar de lo que Dios les ha dicho y no se dan cuenta, aleluya, que para entrar en un nivel de plenitud hay que ser valiente y esforzado. Y el tercer síntoma que vinieron sobre ellos fue que no solo se desaniman, no solo se desilusionan, sino que entran en una etapa de desinterés. A medida que progresó la situación,
ellos decidieron que edificarían mejor sus propias casas y dejarían la casa de Dios sin reparar, porque al final el enemigo los había llenado totalmente de incredulidad. ¿Cuánta gente no conoce usted que empezó bien y hoy no están aquí y están en el mundo? El enemigo los atacó, se desanimaron, se desilusionaron y por último dijeron: mejor me voy a hacer lo mío. Lo que sí tiene sentido, edificaron sus casas y se olvidaron de la casa de Dios. Termino con dos cosas, lo voy a dejar hasta aquí, hermano, pero quiero terminar con dos cosas. Deuteronomio capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Termino con dos cosas en esta mañana. Lo primero es: ore por nosotros, ore por Inglaterra. Necesitamos mucha ayuda del Señor. Ya lo vamos a ver. El rey Ezequías fue uno de los 20 y tantos reyes de Judá, de la división que se dio entre Israel y Judá. Y la Biblia dice él en Primera de Crónicas 19 que fue un rey que hizo lo recto delante de Dios. Cuando él llega, Israel estaba en un caos, la casa de Dios había sido saqueada. El sacerdote levítico estaba totalmente caído, que no se levantó hasta que un hombre con una visión de Dios, con una revelación de Dios y con una fuerza de Dios logra levantar el sacerdocio. Pero dice la Biblia que su padre había sido un hombre perverso, hacía lujurias en la casa de Dios, habían perversiones, permitía todo tipo de idolatría. Y dice que la casa de Dios, escuchen mal, la casa de Dios, dice en esta historia, en el libro de Ezequías, dice en esa historia, voy a bajarme, dice en esa historia que cuando él llega, el sacerdocio está caído totalmente. Escuche esto, porque es importante comprender algunas cosas. Y dice que cuando él llega, se da cuenta que Israel está en una opresión, y la opresión es tan grande. Claro, los altares a los ídolos, todo lo que había dejado su papá, estaba provocando en Israel una opresión espiritual. Y cuando usted ve con ojos de guerra espiritual aquellos capítulos, aquellos versículos, usted se da cuenta que esa misma atmósfera que estaba viviendo Israel espiritualmente es la que viven las naciones y los pueblos de hoy día. Demonios, principados asentados en las ciudades, trabajando, aleluya, con la creación de Dios, trabajando con la gente de afuera para que más peque, para que más haya pecado, porque entre más pecado haya en un pueblo, más derramamiento de sangre, sus poderes se fortalecen. Conceptos vitales de la guerra espiritual que usted necesita entender y comprender, y yo también. Y cuando él llega, lo primero que hace el pastor Ana es que se dedica a sacar la basura de la casa de Dios. Ahora escuche, ¿cuál era esa casa? Esa casa era la misma casa que cuando Salomón vino al reinado y empieza a hacer sacrificio, escuche esto, y dice que la gloria de Dios descendió.
y que los ministros de Dios no pudieron ministrar por causa de la gloria de Dios. Esa era la casa que estaba sucia, en donde el fuego de Dios había caído. En la misma casa, cuando Salomón ofrece sacrificios y está todo el pueblo, los cielos se abren y el fuego que cae del cielo consume el holocausto. La misma casa que estaba sucia. Ahora, la misma casa que experimentó la gloria de Dios, ahora está sucia. Y dice la historia que cuando él llega, le dice a los sacerdotes y a los levitas, que habla de gente de posición hoy día en el reino de usted y yo somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Les dice, aquí lo primero que hay que hacer es limpiar la casa al Señor. ¿Sabe cuántos días duraron para limpiar la casa del Señor? 16 días, hermano. Todos los días sacando basura. Me imagino el montón de bolsas limpiando la casa de Dios. ¿Usted está entendiendo lo que le quiero decir? Ahora, hermano, dice la Biblia en esta historia, con esto termino en esta mañana, que su rey, su papá, en donde se hacían los sacrificios, daba hacia la puerta y hacia la casa de Dios. Lo que quiere dar a entender es que cuando los judíos se paraban a hacer, los hebreos, el sacrificio, lo hacían viendo la casa de cara a cara con Dios. Pero su padre viene y le da vuelta al altar y lo pone al este, donde normalmente en aquellos días en el este se ponían todos los altares a los ídolos, que revela el corazón de este rey. ¿Y qué es lo que hace? Le da vuelta al altar de los sacrificios y ahora le está dando la espalda a Dios. Hay gente que vio la gloria de Dios, pero permitió que la basura entrara a su casa. Y para ser activados en esta mañana, usted y yo tenemos que ir allí y empezar espiritualmente hablando, diciendo, Señor, ¿qué se hizo el hermano de la música? Te podemos ministrar un poquito de adoración, no sé si se puede. Podemos, hermano, gracias. Y quizás hoy nosotros tenemos que agarrar las bolsas espiritualmente y decir, Señor, y volver a entrar, volver a echar, Señor, te entrego eso. Escucha. Y cuando Él viene, limpia la casa, restaura el sacerdocio. Y cuando eso es restaurado, Él se levanta y entonces trae al pueblo afuera y empiezan a levantar. Y dice que el júbilo y el gozo fue tan grande en aquellos días por causa de que se volvió a restaurar lo que Dios, aleluya, quería que siempre se mantuviera en pie, que era su presencia, aleluya. En esta tarde, en esta mañana, yo he venido a decirte que estos son tus días, que este es tu tiempo, que tienes que levantarte hoy día, que Dios tiene una semilla y que la semilla que ha puesto en tu espíritu, aleluya, Él la va a levantar. Si tú caminas con esa semilla dispuesto a ser esforzado y valiente, renovar con Dios, pero si fuera el caso, en esta mañana también, si hay que ponernos a cuentas con el Señor, ese es un proceso. Cuando usted no estudia esta historia, usted se da cuenta cómo Dios trae un avivamiento nuevamente a un lugar. Primero es restaurando el sacerdocio y limpiando la casa de Dios, restaurando nuestra posición en la que hemos sido puestos, porque usted ha sido puesto en lugares celestiales junto con Cristo para gobernar, para dirigir, para decretar. Usted no es un cualquiera, aleluya. Póngase en pie en esta tarde, en esta mañana, aleluya, y adora a su Dios con todo su corazón en este día, aleluya. Y si usted quiere venir adelante, pues venga aquí adelante, aleluya, y vamos a estar orando